Creo que ya está empezando. Mientras voy a empezar a compartir. Todavía falta un ratito para la Olimpiada de Química, pero créanlo o no, ya hay varios estados que ya tienen muy avanzados sus procesos de Olimpiada. Por ejemplo, Sonora ya desde mayo hizo su Olimpiada estatal. Ahorita está en esta fase en la que estamos nosotros de preselección. Ahorita Sonora está en esa fase. La Olimpiada de la Ciudad de México, aunque no lo crean, acaba de tener su primera etapa de 3. O sea, es muy larga la selección de la Ciudad de México. Eh, Nosotros ya adelantamos nuestra fecha. Yo tengo casi por seguro que hay estados que todavía ni siquiera han sacado su convocatoria, como por ejemplo Aguascalientes o Quintana Roo. Pero bueno, ya les iré contando un poco más de esos tejemenejes en otras sesiones. Vamos a la clase de hoy. Misceláneos 2. Para quienes estuvieron la clase pasada, recordarán que la definición que nosotros ingresamos de misceláneos es temas mixtos. ¿Ok? Son varios temitas chiquitos que no dan para una clase completa, pero que sí son importantes de ver. Entonces, en la clase de hoy decidí que viéramos algunos de estos temas chiquitos porque los vamos a empezar a tratar en, en futuras clases debido a que son cuestiones relacionadas con laboratorio y muchos temas de los que siguen a continuación en las próximas clases tienen que ver mucho con el laboratorio. Igual les muestro, estoy usando esta herramienta ahorita a morir porque a partir del 1 de octubre no vamos a tener más chance de utilizarla. Ya nos está cortando la inspiración, ya regresaremos a las clásicas diapositivas o incluso me busque un programa de dibujo más porque vienen muchos esquemas, quizás sea las diapositivas de un minuto en lo que reviso qué día es 1 de octubre, porque probablemente ahorita ya estamos terminando de definir los detalles del examen del 7 de diciembre, entonces les estaría informando justamente en unas 2-3 semanas qué va a pasar esa fecha, o sea, o cómo se va a llevar a cabo el examen. Así como les pasamos la convocatoria 2 meses antes del examen del 24, la primera fase, así lo mismo va a ser, o así yo tengo contemplado que sea, para que vayan apartando la fecha. Ok, es martes de hecho, entonces ya el próximo martes tendremos otro programa distinto donde hacer los apuntes. Entonces, ¿qué va a ser hoy? Vamos a iniciar con una clase rápida de uno de los de una de las partes fundamentales del trabajo en la química, que es justamente el laboratorio. ¿Ok? Entonces, vamos a tocar muchos aspectos relacionados con el laboratorio. Tengo un buen experiencia en cuestión del laboratorio. Esta, como la clase de orgánica de hace 2 semanas, esta es una clase para que se relajen, se sienten, vamos a ver algunos videitos, vamos a hablar de algunos temas así sencillitos, así que no se preocupen por hoy, no mucho, no vamos a hacer quizás muchos ejercicios. ¿Qué hacemos en el laboratorio? En el laboratorio lo que nosotros hacemos es llevar a cabo experimentos que demuestren los conceptos teóricos que hemos estudiado a lo largo de la clase, por ejemplo, de la parte teórica. Y lo que hacemos también es análisis químicos, usar el instrumental. Cuando nosotros planteamos una práctica, que es lo que denominamos práctica, ya vamos con una idea teórica de qué esperar, que es a lo que le llamamos la hipótesis. La hipótesis es lo que nosotros esperamos que ocurra. Y al final, en conclusiones, vemos si la hipótesis se cumple o la hipótesis no se cumple. Esa es entre la parte de conclusiones. No sé si recuerdan, ahorita lo voy a ir escribiendo. En una práctica de laboratorio común y corriente, como las que hemos hecho ustedes en prepa, yo también las hice en la universidad, créanme, no cambia nada. Tenemos una parte que es la denominada... ¡Ay! No me escribe. Uy.
No, nadie me envía mensajes. Qué raro. Sonó aquí un sonidito raro. Tenemos una introducción o marco teórico, que es donde nosotros escribimos todo lo que conocemos del tema o las bases científicas del tema o, eh, o los antecedentes, ya sea la razón por la cual estamos haciendo la práctica, qué queremos demostrar, cosas así. La hipótesis, que es lo que nosotros creemos que va a pasar. Por ejemplo, si calentamos un líquido curioso, si calentamos alcohol, esperamos que en algún momento ese alcohol hierva y pase a ser gas. Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Y entonces nuestra práctica va a ir enfocada a demostrar que efectivamente si calentamos mucho el alcohol va a hervir. Es un ejemplo. Luego tenemos la parte de material, ya sea reactivos químicos o instrumentos, que son los instrumentos con los que vamos a manipular los reactivos químicos, y los reactivos químicos son los que vamos a utilizar para determinar nuestra prueba química. Hay algunas ocasiones donde no necesitamos reactivos químicos. Está sacando muchos ruidos raros esto. Los reactivos químicos son los que vamos a usar a lo largo de la prueba. Hay algunas pruebas químicas en las cuales no se requieren muchos reactivos químicos. Ocurren, por ejemplo, para determinar capacidad calorífica de algún compuesto. Bueno, no se usan muchos reactivos más que el propio compuesto. Y así, ese es un caso. Procedimiento, van a ser todos los pasos que sigamos a lo largo de nuestra práctica, ya sea preparar una disolución 0.5 molar, hervir hasta que hierva el agua, ¿no? Cosas así, hasta que se evapore el agua. Entonces, en la parte de procedimiento se va a describir paso a paso todo lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra práctica. Tendremos, obviamente, la parte de cálculos, bueno, siendo más preciso va a ser la memoria de cálculo, como le llaman, al menos en ingeniería se le llega a llamar así, que es la sección de la práctica donde vamos haciendo nuestros cálculos en donde sea necesario. Hay ocasiones en las que no es necesario, ya sea en la síntesis. En el caso de las síntesis químicas, comúnmente no hay cálculos, lo que hay es una descripción del producto, donde se mencionan cosas como de qué color fue el producto, cuánto se pesó de producto, cuál es el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, conclusiones, que es la gran final. ¿Se cumplió la hipótesis o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es de manera muy general, ¿no? Ya luego pueden ingresar cosas como lo que yo les comentaba, antecedentes, una sección completa de antecedentes y varias otras cosas. Y por ejemplo, hace unos 3 añitos, más o menos, en 2021, la Universidad de Morelia, creo que es la Michoacana, Universidad Michoacana, publicó un estudio donde analizaban la posibilidad de extraer etanol a partir de semillas de aguacate. Entonces, la parte de las conclusiones era una comparación entre la productividad de producir etanol mediante semillas de aguacate con respecto a otros cultivos. Por ejemplo, cuánto alcohol se podía extraer del sorgo, del trigo, etcétera, etcétera. Ahí entra en la parte de conclusiones. Bueno, esto no es una clase de cómo hacer una práctica, entonces yo creo que ya abundé mucho sobre qué es lo que se hace en una práctica y ahora vamos a la parte divertida. Yo le digo la parte divertida, pero quizás ustedes no tanto. Instrumental, ¿ok? Esta parte es una que nosotros ya conocemos. Hay muchos, múltiples instrumentos que nosotros utilizamos. Y entonces es una parte en la que yo les voy a ir explicando algunos de estos instrumentos. Por ejemplo, ahorita voy a ponerles algunos ejemplos de esto. De hecho, les voy a mostrar imágenes. Tenemos buretas, tenemos probetas, tenemos pipetas, tenemos matraces. Bueno, matraz, ya sea volumétrico,
Aforado, Erlenmeyer, Kitasato. Ahorita vamos a regresar con el Kitasato. Tenemos los denominados vasos de precipitado. Tenemos, ¿qué más? Bueno, estos son instrumentos como que muy generales. Hay otros instrumentales, por ejemplo, el picnómetro. Creo que sí se llama así, picnómetro. Que tiene una función mucho más específica a comparación de un matraz, por ejemplo, o un aparato Hoffman, que ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de estos instrumentales, que tiene otro uso mucho más específico que un vaso de precipitados. Aquí se me olvidó añadir un calorímetro, por ejemplo. Entonces voy a poner aquí usos generales, que tienen un uso un poco más general, y estos son como para usos más específicos. Ok, para quienes vean el video y ustedes aquí que salen en clase, vamos a ver varios instrumentales. Les voy a poner fotografías y les voy a ir explicando más o menos para qué sirve cada instrumento. Aunque ustedes ya saben más o menos cómo funciona cada instrumento, pues no los hemos usado en muchas ocasiones. Hay instrumental que se usa para cierta cosa en específico, o está diseñado para cierta cosa, y lo usamos para otra, ¿no? O lo usamos mal. Entonces, vamos a iniciar. Ahorita se va a ver. Voy a compartir. El primero con el que vamos a comenzar es con los vasos de precipitado. Este es uno de los más comunes. Voy a poner en pantalla este de aquí, que me gusta mucho. Ay, no se ve nada. A ver si bajo. No se ve nada. Bueno, este ve mucho mejor. El vaso de precipitado. Este nos sirve porque tiene el propósito de contener disoluciones. Ojo, contener. No es únicamente para que nosotros pongamos aquí bueno, consideren que este burro es el matraz de vaso de precipitados. Es para que nosotros colocamos nuestra disolución aquí y nada más. No, sí trae las marcas de volumen, pero no nos sirve para medir el volumen. El vaso de precipitado nos sirve en general para llevar a cabo reacciones químicas ahí, para medir algunas propiedades ahí, y su uso más general es contener el líquido. No tiene otro uso más general, vaya, podríamos decir, o no está diseñado para otros usos. Por ejemplo, la semana pasada yo les decía que alguien... bueno, otra cosa, también se utiliza para verter líquidos, transportarlos y verterlos en otro lugar, por ejemplo un matraz Erlenmeyer o una bureta. Para eso sirve esta puntita que tiene aquí. A ver, la voy a marcar, esta puntita. Sirve para eso. Sirve para verter el líquido en otro lado. Por eso es como una jarrita, tiene la salidita. ¿Por qué medir? ¿Por qué se utiliza para medir ciertas propiedades? Por ejemplo, en un vaso de precipitados es muy fácil meter una tira de pH para medir el pH de la disolución. Es fácil meter el electrodo para medir conductividad eléctrica. El electrodo es como un bastoncito que voy a asimilar. Por ejemplo, puede ser un poquito más grande que este lapicero. Lo que se hace es que con el vaso de precipitado se coloca el conductímetro y se mide la conductividad eléctrica en un aparato, como una cajita, que es el conductímetro, un ejemplo. O también se puede medir pH con un mismo electrodo, con un pHímetro, etc. Transportar, ya les comenté, tiene la jarrita, y llevar a cabo algunas reacciones químicas. Por ejemplo, y comúnmente la razón de su nombre, precipitados. No sé si recuerdan, un precipitado es todo aquel sólido que por una cuestión química de equilibrio va a depositarse al fondo del vaso. Por ejemplo, voy a poner, disculpen el término, pero se llama así. No es este. No es este. Es este.
Por ejemplo, esta es una clase de precipitado. Se llama un espejo de plata. Se coloca, se deposita el reactivo como que al fondo del vaso. De hecho, aquí se ve mejor. Bueno, no se llega a ver nada. Ahí está. Este de aquí. Ese como polvito gris que se coloca al fondo en este caso es un tubo de ensayo, es nuestro precipitado. O por ejemplo, precipitado de yoduro de plomo, por ejemplo. El plomo tiene un montón de precipitados. Como pueden ver en estas imágenes, ¿por qué de este tamañito? No me gusta que tenga... Ahí está. En este caso, pueden ver que se forman como partículas sólidas que se van depositando al fondo del vaso. Aquí hay otro ejemplo. Más este tipo de sólido que se deposita al fondo de la disolución acuosa se llama precipitado. Y es ¿cómo se llama? Y es la razón de ser de estos vasos. Estos vasos están diseñados para poder observar el precipitado. ¿Ok? Entonces, este es el vaso de precipitados, uno de los más comunes. Vamos a otro. Uno muy bonito también, que es el matraz volumétrico. El matraz volumétrico o matraz aforado tiene una característica muy particular que estábamos viendo la semana pasada, pero que no habíamos, bueno, no adentré mucho en el tema y creo que es conveniente verlo. Ahí está. El matraz aforado, en este caso el ejemplo que tenemos aquí es de 25 mililitros, pero hay de una infinidad de volúmenes. Hay de 100 mililitros, hay de 200 mililitros, hay de 1 litro, etcétera, etcétera, etcétera. Está diseñado para medir en específico cuánto volumen tenemos. O mejor dicho, para saber cuánto es esa cantidad de volumen. Es decir, este caso, en el de 25 mililitros, tiene una línea, no sé si la alcanzan a ver. Esta línea nos indica que a esa altura en específico se encuentran 25 mililitros exactos. Ni un mililitro más ni un mililitro menos. Entonces, ¿de qué nos sirve el matraz volumétrico? Nos sirve para preparar disoluciones. Como tenemos, no sé si recuerdan, la clase pasada veíamos concentraciones. Bueno, al hacer un cálculo teórico, podemos determinar cuánta masa de un reactivo necesitamos para formar una solución con una concentración tal. Entonces, al saber masa y volumen, lo que hacemos es medir la masa de nuestro soluto, la colocamos en el matraz volumétrico y luego añadimos agua, comúnmente para formar una solución acuosa, hasta donde quede la línea. Y entonces eso nos indica que en este caso el de 25 mililitros, vamos a tener una disolución de 25 mililitros con tal concentración. Y su forma en específico nos sirve para poder disolverlo, para poder mezclar perfectamente la disolución. Este movimiento que estoy haciendo con la mano, como que les podría decir, no sé si han visto cómo se agitan los yogurts. A veces dice agites antes de usar un yogurt, que lo agitamos así no recuerdo muy bien cuál es el asunto con los yogurts, pero que lo movemos así por indicación del yogurt. Bueno, algo así se hace la disolución, hay que menearle el matraz para que todo el agua se mezcle con el soluto que estamos preparando. Al tener una boquilla muy chiquita no nos ayuda para nada para medir cosas. Quizás la tira de pH sí se puede ingresar, pero no podemos meter una pipeta tan fácilmente a ese matraz. No podemos meter el electrodo del conductímetro, del pHímetro. Tenemos que, si queremos medir esas propiedades, tenemos que verterlo en un vaso de precipitados. De ahí que tenga la boquilla muy chiquita también, porque facilita mucho poder verterlo en un vaso de precipitados. Ustedes dirán,
mucho instrumental, sí, pero no es fácil medir volumen exacto en un vaso de precipitados y la boquilla de este no nos permite ingresar instrumentos. Entonces son dos instrumentos que tienen propósitos distintos. Luego, su equivalente es el Erlenmeyer, que es el que más conocemos. Una imagen bonita, que es esta de aquí. Es similar al otro matraz, solo que tiene la particularidad de que es más similar a un vaso de precipitados. Es decir, no nos sirve para medir un volumen. Entonces, el matraz Erlenmeyer no nos sirve para preparar disoluciones. ¿Para qué nos sirve un matraz Erlenmeyer? Un matraz Erlenmeyer nos sirve para hacer titulaciones. Veíamos la clase pasada que en una titulación usamos un reactivo objetivo usábamos un reactivo conocido para determinar la identidad de un reactivo objetivo o un reactivo desconocido. O analito, como también se le llama. Ahorita vamos a ver qué es titulación de nuevo, por si necesitamos repasarlo. Y en el caso del matraz Erlenmeyer, la boquilla nos permite de manera más fácil hacer que los reactivos se mezclen a lo largo de la disolución mediante un movimiento, más o menos así, un movimiento más circular, en el que los ingredientes, los reactivos dentro de la reacción puedan mezclarse de manera más fácil. Por eso tiene la boquilla como que más ancha, no tan abierta como un vaso de precipitados, pero tampoco tan chiquita como un matraz volumétrico. Al tener la boquilla más ancha es más cómoda para la mano poder revolver los reactivos y que pueda ocurrir la reacción en cuestión. Puede ser una neutralización, puede ser una reacción redox, puede ser una reacción de formación de complejos, puede ser una titulación, había una más. Bueno, no, olviden, no. Son redox, complejometría y ácido base, neutralización. Entonces, permite de manera más fácil, es una cuestión más ergonómica de la mano, ¿no? Que luego se puede formar síndrome de túnel carpiano y luego terminar en el hospital, ¿no? Luego eso duele mucho, me han contado. Pero, como un extra, en cuestión de matraces, hay un matraz adicional que deben conocer. Probablemente no lo vayan a utilizar hasta ya temas muy avanzados de orgánica, que es este de aquí, el matraz Kitasato. El matraz Kitasato también sirve para recolectar, para que se lleve a cabo ahí una reacción química. Pero a diferencia del Erlenmeyer, el matraz Kitasato está diseñado específicamente para síntesis orgánicas. ¿Por qué? Porque este de aquí, ven, tiene la boquilla aquí arriba y tiene una colita. Bueno, en esa colita se conecta a un sistema de vacío para preparar un filtrado al vacío. Y entonces, a partir de ese filtrado, poder solamente obtener el soluto, no, el producto que estamos sintetizando. Estamos quitando, por ejemplo, el agua, la acetona, el tolueno, etcétera, el disolvente. Y solo tengamos el reactivo sólido. Por eso es un filtrado al vacío, porque no estamos utilizando un filtro como tal, sino estamos usando un sistema de vacío. Pero está más enfocado para la síntesis orgánica, más que para otro tipo de valoración de reactivo de laboratorio. Entonces no, nada más se los muestro como una curiosidad del Kitasato, que es un matraz muy bonito. Y entonces regresamos a Erlenmeyer. ¿Se acuerdan que les decía que esto es usado para titulaciones? Bueno, el otro instrumental que se utiliza para una titulación es la bureta. La bureta como tal es esta de aquí. Uy, no se ve nada. Hace poco hubo una actualización de Google muy grande y no sé por qué salen cosas como estas que se ven medio feitas. Ahí está.
La bureta tiene la característica de que mide de arriba hacia abajo. Es decir, el 0 lo tiene aquí en la parte de arriba de la bureta y comúnmente aquí hay un 50 en la parte de abajo. La cuestión con la bureta es que nosotros tenemos que añadir un reactivo aquí, en la bureta. Y el otro reactivo se va a encontrar en el matraz Erlenmeyer, que comúnmente está, la boca del matraz Erlenmeyer coincide más o menos con esta agujita de aquí, este pico, no sé cómo describirlo, con esta entrada, con esta salida, mejor dicho. Y la idea es que vamos a ir abriendo el grifo, la llave, mejor dicho, la llave poquito a poco para que las gotitas del reactivo en la bureta vayan cayendo al matraz Erlenmeyer con el otro reactivo. Y entonces mientras va cayendo, poquito a poquito, vamos haciendo movimiento con el matraz Erlenmeyer en la parte de abajo para que vayan reaccionando. Es un conjunto de dos instrumentos. Cuando comúnmente las reacciones que se llevan a cabo en el matraz Erlenmeyer van acompañadas de un indicador. Ese indicador nos muestra cuándo mejor dicho, está colocado con el propósito de indicarnos cuando todo el reactivo del matraz Erlenmeyer haya reaccionado con el reactivo de la bureta. Y entonces podamos estimar más o menos en qué momento todo el reactivo del matraz Erlenmeyer reaccionó con el reactivo de la bureta. Podamos establecer una relación estequiométrica y saber, bueno, reaccionaron tantos moles de la bureta, quiere decir que hay tantos moles en el vaso de precipitados. Y entonces, para poder hacer eso, en cuanto vemos que hay un cambio de color en el matraz Erlenmeyer, hay que cerrar la bureta. Ya, así, no hay más. Y ya, mediante las concentraciones, que es lo que veíamos en la clase pasada, calculamos el número de moles o la masa de soluto, de reactivo que reaccionó con el matraz Erlenmeyer, coeficientes estequiométricos, y tenemos la masa o los moles que habían en el vaso de precipitados. No, en el matraz Erlenmeyer. Es un rollo. Quizás ahorita veamos algo. Si nos da tiempo, les muestro un caso de valoración ácido-base para que vean más o menos cómo funciona. Y entonces viene el primer reactivo que vamos a ver. Un reactivo muy común, que son un indicador ácido-base. Los indicadores ácido-base son reactivos. Bueno, aquí viene la lista. Quizás ya vieron la lista en algún momento, si no, se las presento. Son indicadores que nos muestran más o menos en qué, mejor dicho, que nos indican más o menos, bueno, mejor dicho, nos dan una estimación de en qué pH anda nuestra disolución. Por ejemplo, el más usado, comúnmente en titulaciones ácido-base, es la fenolftaleína. La fenolftaleína, cuando la colocamos en nuestra disolución, puede tornarse color morada, y en el caso de que se torne color morada nos indica que nuestra disolución tiene un pH alto, posiblemente, como dice ahí el rango, superior a 10. Si al colocarla la disolución permanece transparente, entonces quiere decir que es una disolución un poquito ácida y que tiene un pH menor a 8.2. No nos da con precisión, por ejemplo, el pH, que está diseñado, estos de aquí que les estoy mostrando están diseñados para pH, no nos muestra con precisión el pH y no lo podemos calcular de ninguna manera por medio de los indicadores, pero sí nos da una estimación de cómo en dónde andan o en qué momento ya ocurrió toda la neutralización, que es para lo que lo necesitamos, para poder saber más o menos en qué momento ya se neutralizó la disolución o ya está pasándose al otro estado, ya sea si ácido está pasando a base o de base está pasando a ácido. Y bueno, yo les puse el caso de la fenolftaleína, pero ahí tenemos más, algunos un poco más útiles a mi consideración, como el azul de bromotimol, me parece que es de 6 a 7.6, más cerca del 7, que es
el pH neutro, aunque de repente hay algunos ácidos que se van a mantener un poco más, bueno, mejor dicho, que hay algunos ácidos que al terminar de ser neutralizados van a generar el efecto contrario y van a ser muy buenas bases. Entonces, que es la famosa base conjugada, ya veremos eso que es más adelante. Entonces va a causar que la disolución tenga un pH un poquito más alto, entonces necesitamos contrarrestar ese efecto con otro indicador, con un indicador más apropiado y viceversa, ¿no? Ya es una cuestión más de cómo diseñamos el experimento. Comúnmente nosotros no decidimos el indicador, es más una cuestión ya definida, hay algún químico por ahí que se encargó de pensar bien qué indicador usar, entonces no se preocupen por eso. Otro ejemplo de indicador, si no recuerdo mal, lo mencioné la vez pasada, pero acá está, el almidón, bueno, no se ve muy bien, pero el almidón es utilizado, ahí está, para ver si hay yodo disuelto en agua. Esta es una imagen con marca de agua, pero creo que muestra el punto, ¿no? Nos da un indicador de qué hay en nuestra disolución. ¿Ok? Entonces estos son algunos ejemplos de indicadores químicos. Ojo, y esto hace un poco más complicado la cuestión con los indicadores. Los indicadores no son parte de la reacción. Pareciera y podríamos llegar a pensar que sí, porque adquieren un color, cambian de color, etcétera, pero no, fíjense que no intervienen de manera directa con la reacción. Simplemente reaccionan con el pH del entorno. Entonces, a cierta característica de pH, en el caso de los que mostré hace un ratito de los de pH, en el caso de los de pH, reaccionan según el pH del entorno. No aportan más iones H+, no quitan iones H+, de ninguna manera. Simplemente reaccionan en base al pH. Tienen un comportamiento muy peculiar. Por eso, no cualquier sustancia va a ser un indicador. Porque requieren cumplir como con ciertas características para que puedan ser considerados indicadores. De hecho, aquí hay una tabla un poquito más amplia de los colores que se tienen. Un ejemplo para que vean que hay una muy buena cantidad de indicadores. Y entonces, ahí terminamos con la bureta. Indicador, vaso de, matraz, Erlenmeyer y bureta son parte del gran conjunto que es el titulación. Pero hay un ingrediente más que, bueno, no tiene una gran locura, pero sí lo voy a mencionar, que es este de acá, el soporte universal, que es este de aquí, que su única función es sujetar la bureta. No tiene otra función más allá, más que sujetar la bureta, y ya, no tiene más. Sí tiene otras funciones, dependiendo del tipo de sujetador, se pueden encontrar algunos sujetadores, por ejemplo ese que se muestra y es para bureta, hay otros que están diseñados para colocar una malla y poder calentar más fácilmente, hay otros que están diseñados para sostener un vaso de precipitados o incluso llegan a utilizarse algunos armados para captar, por ejemplo, dióxido de carbono y poder medir el dióxido de carbono, el volumen, mediante el siguiente instrumento. Es un armado muy curioso, pero no sirve. Y ustedes se lo habrán preguntado ahorita. Si el matraz aforado no nos permite medir el volumen de un líquido, sí, porque les acabo de comentar que es más bien como para preparar disoluciones, ¿qué nos permite medir el volumen de un líquido? La probeta. La probeta graduada es mucho más exacta para medir el volumen de un líquido. Nosotros colocamos nuestra probeta, colocamos nuestro líquido, todo, y a partir del líquido vamos a llegar a va a llegar a cierto aforo. Esas líneas son las que nos indican el volumen y ya podemos medir el volumen a partir de la probeta. Y ya, la función de la probeta es
medir el volumen de un líquido. En general, no tiene también otras aplicaciones más específicas. Por ejemplo, podemos ponerla al revés y mediante un armado, de hecho voy a buscar el armado, mediante el armado poder captar un gas, por ejemplo, dióxido de carbono, y poder medir su volumen. Eso no cambia. Ya les había comentado que el volumen sigue siendo volumen, y a partir de ese volumen, utilizando gases ideales, poder determinar la cantidad de moles de dióxido de carbono que hay producidos, ¿no? Otro ejemplo un poco más peculiar, que es que se puede medir la densidad de algún metal. Y de hecho me gustaría preguntarles, a ver si les da, si se lo pueden imaginar. ¿Cómo podrían medir densidad de un metal con una probeta? Claro, considerando que el metal es capaz de ingresar a la probeta. Quiero escucharlos. Si alguien se anima. Pueden considerar, mejor dicho, en esa medición se tiene un líquido dentro de la probeta. Um, pues introducir el metal dentro de la probeta y ver la diferencia de volúmenes, solo que no sé cómo calcularía la masa, no sé si la calcularía por aparte. Ah, sí, se calcula por aparte, no te preocupes. Y ya la masa sobre el volumen que ocupa y ya saco la densidad. De hecho, sí, justamente, se utiliza una probeta, se estima más o menos a qué volumen colocar el líquido, como agua, obviamente, y se introduce el metal y ya nada más se mide la diferencia de volúmenes. Obviamente, para la masa se va a requerir una balanza, no, eso se me pasó decirlo. Ya en la balanza se mide la masa del sólido. Por recomendación general, comúnmente se mide primero la masa seca, y ya luego se mide el volumen y ya masa entre volumen. ¿Sí? Así más o menos. Les voy a compartir, este es un armado que se hace para, espero que lo estén viendo, para captar un gas dentro de la probeta. Si pueden, véanlo, analícenlo un poquito, yo les voy explicando qué onda. En, en el sujetador, recuerdan que les dije que el sujetador, este soporte universal, sirve para todo. Está sujeto un tubo de ensayo que tiene carbonato de calcio y ácido clorhídrico. Bueno, mejor dicho, tiene carbonato de calcio, el tubo de precipitados. No, el tubo de ensayo. En la aguja hay ácido clorhídrico, en la jeringa. Entonces se inyecta el ácido clorhídrico en el tubo de ensayo para que el carbonato de calcio reaccione con el ácido clorhídrico, se forme dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono va a salir y se va a depositar aquí en la probeta, que si lo ven también está sujeta mediante un soporte universal. Y ya lo que se hace es que se mide. Como está al revés, no hay ningún problema. Aquí arriba está el cero y abajo va a estar el volumen. Y ya a partir del volumen captado de dióxido de carbono, se va a poder calcular el número de moles de dióxido de carbono y hacer estequiometría, ¿no? Este es uno de los usos que tiene la probeta. Es un ejemplo. Siempre en química hay de todo, ¿no? Y entonces, yo ahorita les comenté, y ya para poder sacarlos de la duda, uy, creo que dejé de compartir. Ay, rayos. Bueno, lo primero, ya me avisó aquí que quedan 15 minutos de sesión. En cuanto terminemos, en cuanto se acabe, mejor dicho, voy a generar un nuevo link y se los voy a pasar. Y me preocupa un poco que
va a quedarse grabando esta cosa, pero bueno, ni modo. Bueno. Y entonces, siguiendo con el tema densidad, ¿cómo medimos entonces la densidad de un líquido? Bueno, para eso vamos a utilizar un picnómetro. Este, como les comenté, es un instrumento un poco más especializado. Específico, se usa para la densidad de un líquido. El picnómetro, que es el que les estoy mostrando ahí, viene con un termómetro incorporado. Ahora les explico por qué. La función del picnómetro, mejor dicho, el picnómetro trae cierto volumen en específico, en este caso 50 mililitros, así que ya conocemos el volumen, hay que llenarlo bien. Tiene una línea de aforo aquí arribita, que es la que nos sirve. Aforo es la línea de volumen, ahí nos indica exacto los 50 mililitros. Y para medir la masa de manera similar a lo que, como mediríamos el volumen en la probeta, la masa la vamos a medir colocando el picnómetro solito en balanza. Medimos la masa, añadimos el líquido y volvemos a medir la masa. Y la diferencia de masa es la masa de nuestra disolución. Todo se puede en esta vida. Y entonces ya tenemos la masa y el volumen. Ya podemos determinar la densidad de nuestro líquido. ¿Para qué es el termómetro? Bueno, ocurre que hay mejor dicho, que en general todos los líquidos o todas las disoluciones van a tener cambios en su densidad de acuerdo a la temperatura. Entonces, en este caso, el termómetro nos sirve para indicar, tiene tanto de densidad a tal temperatura. Por ejemplo, el agua, conforme va aumentando la temperatura, va a ir disminuyendo su densidad. Ya, ese es un caso muy típico, el del agua. Y de hecho, en estado sólido va a tener una densidad mucho menor que al estado líquido. De ahí que el hielo flote. Es un dato extra que les coloco. Que fue pregunta de Olimpiada. Les quiero decir, fue pregunta de un primer examen nacional. El hielo siempre va a tener menor densidad que el agua y es uno de los pocos líquidos, si no es que el único, que cumple con esa condición. Y de hecho, la densidad máxima del agua no se logra a los 0 grados, se logra a los 4 grados. Pues, aumenta hacia arriba de los 4 grados y, disminuye la densidad al subir de los 4 grados y al bajar de los 4 grados. La máxima densidad del agua es 4, hace 4 grados y es de 1 gramo por centímetro cúbico, por mililitro. Entonces, ese es el picnómetro, nos sirve para medir densidades de líquidos. Ahora, ¿qué más podemos utilizar en laboratorio? Y ya lo habíamos mencionado muchas veces, la balanza. No, esta no. Esta. Bueno, de hecho me sirve. Esta balanza de aquí es la denominada semianalítica. No sé si han ido al mercado. Ahorita les voy a contar una anécdota, también como parte de la balanza. La primera balanza que tengo aquí es la semianalítica. Esta de aquí, colocamos una muestra, abajito en la pantalla va a decir la masa de la muestra y listo. No hay más pierde. No sé si han ido al mercado a comprar pollo, a la pollería a comprar pollo, al Chedraui a comprar pollo. No sé si han ido a algún lugar a comprar donde tengan una balanza o una báscula, bueno, mejor dicho, una balanza electrónica. La tortillería, la que tengo yo aquí enfrente, usa una balanza de estas. Al colocarlo, viene una pantallita donde dice cuántos kilogramos pesa o cuántos gramos. No tiene mucho pierde. Es semianalítica porque todavía está a dispensa de algunas cuestiones, como por ejemplo que hay que calibrarla, tiene algunas funciones como medir solamente diferencias de masa, ajustar el cero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no está del todo preparada para ser completamente, es más como para uso sencillo, ¿no? A diferencia de esta de aquí es una balanza analítica. Tiene mucha mayor precisión en cuanto a decimales con respecto a la semianalítica que la anterior. Y además ustedes estarán preguntando, ¿qué es esa cajita? Bueno, esa cajita
es la que sirve para proteger el reactivo, ya sea del viento, de cambios bruscos que puedan afectar el platillo de la balanza, medir más, medir menos, la aísla completamente la muestra que estamos analizando. Tiene un uso mucho más de precisión, como dice su nombre. Sirve para medir comúnmente las muestras de soluto que se van a preparar para las disoluciones de control. Las disoluciones de control son aquellas disoluciones que se utilizan para calibrar algunos instrumentos, más que nada los electrónicos, como los conductímetros o los pHímetros. Entonces se requiere precisión en la muestra de soluto para obtener una precisión en la solución de control y poder calibrar de manera correcta los instrumentos. Esta, yo les voy a contar, no me tocó más que solamente verla una vez en acción y fue para preparar justamente una solución de control de sulfato de cobre para calibrar un conductímetro. Ahora va la hermosa anécdota que les tengo preparada, que es con la balanza granataria. Ojo, por favor, trátenla como lo que es una balanza granataria. La balanza granataria nos sirve para lo mismo, para medir la masa de un producto. Pero, a diferencia de la electrónica, la balanza granataria es mucho más difícil de que sea afectada por el viento. Y ustedes estarán quizás pensando o la estarán asimilando a algunas balanzas que se utilizan en el mercado, que tienen un platillo así grande donde se coloca las manzanas, las peras, las fresas y ya luego la van moviendo a las pesas que trae aquí en esos carriles, ya van midiendo la masa. Eso la hace un poquito más precisa en cuanto a algunas muestras, a diferencia de electrónica. Las electrónicas pueden fluctuar dependiendo de condiciones como el viento o incluso los golpes de la mesa. Esta es un poquito más precisa en ese aspecto. Y a mí personalmente me gusta mucho más esta. Bueno, otra cosa. Aquí, al final del brazo, al otro lado del platillo, van a... A ver, les voy a enfocar. No sé si me deja hacer zoom. Uy. No, no me deja hacer zoom. Aquí, al final del brazo, van a ver que hay un 0. Ese 0, la idea es ajustarlo para que nos dé la masa exacta de muestra. ¿Ok? No tiene mucho... No es mucha ciencia, es como una balanza de mercado normal, pero es una balanza muy bonita. Van a creer, esto es como una anécdota para relajarnos un poquito, ¿me creerían si les digo que hay alumnos de universidad que han llegado a la universidad y no tienen ni idea de que estas cosas se usan en el mercado? O que nunca han usado una de estas, o que nunca la han visto siquiera. Es una cosa muy, muy tremenda. A mí me tocó verlo, de hecho les gustaba más la electrónica y hay profesores, la mayoría de profesores de la facultad donde yo estaba, concordaban en que les gustaba más esta, porque esta les parecía mucho más precisa, y de hecho es más precisa en cuanto a algunos datos o incluso en la certificación de qué tan correctos están los datos. Entonces, esta es una balanza que se utiliza, la granataria. Comúnmente los materiales ya se los dan pesados a ustedes, cuando se trata de exámenes de laboratorio, pero aún así es bueno conocer este tipo de instrumentos. ¿Qué más les podemos mostrar? Las famosas, las pipetas. Las pipetas graduadas o volumétricas nos sirven, bueno, no, mejor dicho, esta es la graduada. No, la volumétrica es otra, ahorita la vamos a ver. La pipeta graduada tiene la característica de que tiene pequeñas marcas de dónde va midiéndose el volumen del líquido. Es decir, 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros y así sucesivamente. Al momento de colocarla en nuestro reactivo, podemos nosotros saber más o menos cuánto volumen queremos. Es decir, queremos 8 mililitros, bueno, vamos a succionar, a jalar el reactivo suficiente hasta que llegue a la marca de 8 mililitros. Y ya transportamos el líquido. Función de la pipeta: transportar volúmenes de líquido.
no tiene otra función. Esa es su función en específico, transportar volúmenes de líquido. En este caso, la graduada nos permite transportar la cantidad que nosotros queramos de líquido. O sea, si queremos 5 mililitros, transportamos 5. Queremos 8 mililitros, transportamos 8. Transportamos 20. A costa, con el precio, esto tiene un precio, con el precio de que perderemos precisión. Es decir, tendremos el volumen que nosotros queramos, la posibilidad de escoger nuestro volumen, pero no vamos a tener un volumen tan preciso o tan exacto como nosotros quisiéramos. Caso contrario, con la volumétrica. La volumétrica nos promete precisión. Y entonces, ¿se acuerdan del matraz aforado? A ver si me deja ver. Uy. Aquí está. La pipeta volumétrica promete un volumen preciso. En este caso, la pipeta es de, bueno, aquí dice 15, pero ahí dice 20, no sé qué, trataré como si fuera de 15. Aquí hay una línea como color cafecita. En esa línea color cafecita nos indica que ahí son 15 mililitros. O sea, todo el volumen que absorbamos hasta que llegue a esa línea son 15 mililitros. Entonces es muy exacta. La cuestión es que no podemos medir 10 mililitros. Solo nos indica cuándo son 15 mililitros. Entonces, pipeta volumétrica nos promete exactitud en cuanto a los volúmenes que transportamos, a costa de que no podemos transportar otros volúmenes que no sean el que nos indica la pipeta. Hay pipetas como se muestra aquí arribita, hay pipetas de 5, hay de 10, hay de 1, hay de 2. Aquí se muestra una de 100, hay de todos los volúmenes, pero solamente se puede transportar el volumen que nos indica la pipeta. Ya se me quedó como que el chisteo español. Esa es otra cosa, ¿no? Comúnmente los que van a Olimpiada, no sé si le ha pasado a Didier, a mí me pasó, se pega un acento. Puede ser un acento bonito, por ejemplo, el chihuahuense, se me pegó en alguna ocasión, pero... Y estuve hablando una semana rozando la CH, Chile, Chile, 80. Pero como se convive con varios chicos de otros estados, pues pega algunas formas de hablar. Y ya terminé la sección de anécdotas. ¿Qué otro material? Bueno, otro que se usa mucho es el tubo de ensayo. El tubo de ensayo tiene esta de aquí, de hecho, a ver si me deja... a ver si puedo encontrar una cosa bonita. Bueno, creo que aquí es la sección perfecta. Para los tubos de ensayo son así, son muy representativos los tubos de ensayo. Los tubos de ensayo nos permiten tener pequeñas muestras. Ay, me espanté, pensé que ya había acabado la reunión. Nos permiten transportar pequeñas muestras o tener pequeñas muestras. La reunión va a terminar en 1 minuto más o menos, así que voy a parar aquí la explicación un poquito. Esperar a que termine este momento. Voy a continuar con tubos de ensayo ahorita. Tenemos muchos instrumentales de qué hablar. Bueno, ya no tantos. Ya los más utilizados ya los tocamos. Este, cuéntenme, ¿han usado estos materiales? No, creo, bueno, no sé cuántas veces hayan estado ustedes. Se acabó la... A ver. Para quien esté viendo esto en video, eh, pueden adelantarle quizás unos lo que preparamos una nueva reunión. Y es curioso que se haya ido. Bueno, mejor dicho, en lo que abro la reunión. Ay.
La cuestión fue que al momento de comenzar la sesión, la primera sesión, eh, se creó en una, no tiene acceso a reuniones de larga duración, entonces únicamente se limitó a 1 hora. Entonces, pues obviamente se cortó. Se va a ver aquí algunos de mis cuestiones de WhatsApp. Tristemente, no tengo tanta suerte de no mostrar cosas. Podría cortarlo, la sesión, podría cortarla, pero ay, no. Qué bueno que no hubo contactos abiertos. No quiero quemar a nadie. Imagínense si conectó a alguien, se quemó a alguien. Listo ya. Esto ya está ya la sesión. Entonces, bien, ahorita regresamos a que se conecten todos los que estábamos y vamos a ver en qué seguimos. Varios de estos instrumentos, bueno, haciendo un poco de plática en lo que regresan, varios de estos instrumentos, matraz volumétrico, matraz en el Meyer, vasos de precipitados, pipeta, probeta, bureta, bueno, la bureta y el matraz del Meyer siempre vienen juntos. Los demás materiales son muy generales, se utilizan para muchas prácticas diferentes. Quizás les ha tocado alguna práctica en su momento donde han hecho esto. No sé si pueden hacer una manito o algo si han hecho alguna práctica. Aquí les voy a poner un ejemplo de manito que generan reacciones. No sé si hicieron prácticas en laboratorio. Yo sé que en la materia de química, que creo todos, no sé quiénes van en quinto semestre de Covach, sé que quienes van en quinto llegaron todavía a química. No sé si hicieron alguna práctica. Se usaba, por ejemplo, mmm, bueno, es que también nosotros, imagínense cómo está el panorama. Al menos a mí me tocó todavía usar un mechero Bunsen en en el laboratorio del plantel 13. Y de ahí no volví a usar otro mechero Bunsen, ni siquiera en la universidad, porque en la universidad en la que estudié decían en la facultad que tenían muchos accidentes con mecheros Bunsen. Entonces se canceló el uso de mecheros Bunsen porque tenían muchos accidentes. Es un caso de estudios. Bien, tubos de ensayo. Los tubos de ensayo creo que los han visto. Tenemos una pequeña muestra, muy pequeña, porque son tubitos así de chiquitos. O son para microreacciones, como la que les mostraba hace rato, la del carbonato de calcio con el ácido clorhídrico. O, y este también es un caso muy útil, se utilizan para múltiples pruebas. Es decir, tenemos que analizar 10 soluciones. Bueno, es mucho más fácil si a cada disolución la colocamos en un tubo de ensayo y luego hacemos en cadena, tac, 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 tac. Es mucho más fácil, más rápido, se requiere mucho menos reactivo. Si han ido a tomas de sangre en el IMSS, no les recomiendo esa experiencia. Si pueden saltársela, sáltensela. Si no, ya ni modo. Quienes han ido, colocan aquí en un tubo de ensayo, sacan la cantidad de sangre que uno dice, bueno, todo eso salió de mi organismo. Se la colocan en un tubo de ensayo porque esos tubos de ensayo son transportados a diferentes zonas del laboratorio de la clínica para hacer diferentes estudios. Son
fáciles de transportar, son fáciles de analizar, requieren menos reactivo de análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los tubos de ensayo son muy ideales. Para hacer algunos reactivos orgánicos también son muy útiles porque no se requiere mucho reactivo orgánico. Hay una infinidad de usos de los tubos de ensayo. Y ahí no tengo más que comentar de los tubos de ensayo. Son muy bonitos, son preciosos. Y este de aquí, como ustedes lo estarán sospechando, sirve para limpiar el tubo de ensayo. Es un escobillón, se mete el dedo en el agujero y se va limpiando por dentro. No tiene mucha más ciencia. Nota importante, siempre recuérdenlo. Cuando se trate de finalizar una práctica, al finalizar la práctica se debe lavar el material. Es norma, es ley, es regla. ¿Por qué? Porque si no se lava el material, comúnmente es disminución de puntos. Al finalizar la práctica se pueden llegar a disminuir puntos, a excepción de que haya una instrucción de que ya por una cuestión de tiempo ya no se pueda lavar el material, porque haya pasado X cosa en el laboratorio, como a mí me pasó en alguna ocasión. Se lava el material. O sea, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Y eso aplica para todos, ¿no? Hasta en la universidad, si ustedes van a hacer una práctica, al finalizar la práctica se lava el material, nada de dejarlo ahí todo sucio, ¿no? Entonces, este es el tubo de ensayo. Ya hicimos un recorrido a lo largo de varios materiales. ¿Algún otro material que se me olvide? Bueno, pueden... Ah, sí, hay uno más. Este de aquí es el de laboratorio es este. Un calorímetro nos permite determinar el cambio de temperatura que ocurre cuando se realiza una cierta reacción. Por ejemplo, en la combustión de un compuesto, de un reactivo orgánico, puede ser, cuando nosotros lo quemamos, libera energía, ¿no? Vemos que se quema, se prende un fuego y se libera calor. Bueno, el calorímetro nos permite determinar cuánto calor se genera, ¿no? Bueno, cuánto calor se genera a partir del cambio de temperatura, ¿no? Hay una reacción que de hecho vamos a ver la próxima clase. Si, si mis cuentas no fallan, la próxima clase vamos a ver calor. A partir del cambio de temperatura nosotros podemos calcular el calor. Y el calor tiene que ver mucho con la entalpía, cómo se determina la entalpía, etcétera, etcétera. Ese es un camino, ¿no? Determinar la entalpía de reacción de algunas reacciones. Otro camino. Ocurre que una aplicación del calorímetro es que nos permite determinar cuánto calor libera un cierto producto. Por ejemplo, y este es un ejemplo inspirado en un reactivo de Olimpiada Nacional de Química. Imaginemos que colocamos un dulce dentro del calorímetro. Bueno, no este calorímetro, sería un calorímetro como... creo que es este. Sí, es este. Imaginemos que colocamos un dulce, una charamusca, por ejemplo, en la cámara del calorímetro, aquí, en la zona blanca. Bueno, en esa zona vamos a colocar la charamusca, la quemamos y al quemarla nosotros vamos a observar, mejor dicho, recordamos que al quemar algo se va a liberar calor. Bueno, ese calor va a ser absorbido, en este caso por el agua, que es toda la zona azul dentro del calorímetro. Y esa agua va a iniciar a una temperatura cero y luego se va a calentar y va a aumentar su temperatura. A partir de ese cambio de temperatura del agua podemos calcular cuánto calor absorbió el agua. Y a partir de ese calor absorbido podemos determinar el calor liberado por la charamusca quemada y determinar el contenido energético de la charamusca. Si tienen un dulce a la mano, donde quiera que lo tengan, si ven en la declaración nutrimental, van a ver que hay una cosa que dice contenido energético.
Bueno, ese contenido energético es determinado así. Es la cantidad de calor que se produce al quemar el alimento que tengamos, en este caso la charamusca, el ejemplo que yo ponía. Bien, este es un ejemplo de un aparato un poco más especializado, por eso lo anotaba en especializados. Ya hay de muchos tipos de calorímetros. Este en específico es un modelo más o menos de cómo es el calorímetro que se utiliza para determinar el contenido energético de un alimento. ¿Ok? Entonces, bueno, no... Según yo, ya no hay otro instrumento así que digamos, wow, qué, qué importante es este instrumento, pero sí les voy a mostrar los frascos de reactivo, que son estos de aquí. Comúnmente los reactivos de laboratorio vienen en frascos de este color, color ámbar. ¿Por qué? Bueno, tiene una cuestión que ver la luz. En algunos reactivos la luz les causa algunos cambios químicos, algunas transformaciones que no queremos o que no esperamos que haya. Entonces siempre como que el protector ámbar sirve para protegerlo de la luz. Y bueno, aquí no se muestra, pero viene con una etiqueta que trae su nombre, trae la fórmula química, trae un cuadradito, que no sé si han visto un cuadrado, bueno, es como un diamante, un rombo, que trae varios cuadrados donde vienen algunos números que indican su toxicidad, su volatilidad, su peligrosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este es una etiqueta de declaración de qué es el reactivo y de qué cuidados hay que tener con el reactivo. Hay algunos reactivos que hay que tenerlos separados de otros, o sea, es una cuestión más de almacenamiento. Pero en general, los reactivos vienen en esta clase como de pomos. Y ya a partir de aquí se ingresa la pipeta con la cual vamos a extraer nuestro reactivo y lo transportamos a donde lo necesitamos. Vaso de precipitados, matraz volumétrico, matraz Erlenmeyer, etc. ¿Ok? ¿Qué más les podría? ¿Qué otro instrumento? Creo que ya hasta aquí son los instrumentos más usados o los que necesitamos. Hay otros más específicos o armados, por ejemplo, el aparato. Ah, no, ya me acordé cuál, para no dejarlos con la duda. El aparato de destilación, que es este de aquí, es un aparato, es una serie como de reactivos muy distintos y muy bonitos que nos sirven para hacer una separación de dos líquidos. Es un ejemplo. No voy a ahondar en qué instrumentos lo conforman, pero porque son un montón. Pero para que vean, este de aquí puede ser un Erlenmeyer como puede ser un Kitasato. Es un ejemplo. O el que yo les mostraba, el que yo les comentaba, el aparato Hoffman. El aparato Hoffman tiene una característica muy particular. Bueno, no sé si lo ha visto Didier y si no, te vengo a sorprender con algo nuevo. El aparato Hoffman tiene la característica, es como este de aquí. Son como dos buretas. A ver si encuentro una imagen buena. Son como dos buretas, no sé si lo recuerdan que veíamos las buretas. Aquí está, se ve más o menos así. Son como dos buretas al revés. Tienen las llaves están en la parte superior, ahí se ven. Y viene el cuerpo de la bureta y abajo hay como un electrodo. Bueno, no sé, un par de electrodos. Y se rellena con agua. La idea del aparato Hoffman es hacer una electrólisis del agua. La electrólisis es la separación del compuesto por medio de una corriente eléctrica. En este caso, se proporciona una corriente eléctrica al agua con la finalidad de que el agua se separe en gas hidrógeno y gas oxígeno. Y ese gas hidrógeno y ese gas oxígeno son captados por las buretas en la parte superior. Y ya, ese es el uso específico de este aparato, determinar, mejor dicho, electrolizar el agua. Tiene sus características. Por ejemplo, nos permite determinar la corriente eléctrica, bueno, mejor dicho, nos permite, sí, calcular la corriente eléctrica del que se le está ingresando al agua. Hay una fórmula que utiliza una constante llamada de Faraday, la constante de Faraday, para determinar
mediante el tiempo y la cantidad de reactivo que se utilizó, poder determinar cuál es la corriente que se está inyectando, o viceversa, conociendo la corriente, inyectando sabiendo el tiempo que se le ingresó corriente, y podemos estimar los volúmenes de gas, etcétera, o incluso determinar la propia constante de Faraday. De hecho, con este aparato se determinó la constante de Faraday, que es 96.800, si no recuerdo mal, 98.500 coulombs por mol de electrones. Y si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, también se puede estimar el número de Avogadro con este aparato. Si no me falla la memoria, ¿no? Capaz no. Pero tiene sus usos muy particulares el aparato de Hoffman. Pues ya, sería todo. Vamos a regresar aquí a la parte de instrumental. Habíamos mencionado algo extra hace un momento, que es la denominada titulación. Entonces, como les dije, la titulación consiste en determinar la identidad, la concentración o ¿cómo se llama? O la masa o el número de moles que hay en una cierta muestra con datos desconocidos. La cual colocaremos nuestra masa en ella y la identificaremos como el analito. Es como que lo que nos toca investigar. Para eso, con ese compuesto utilizaremos primero una bolita. Por ejemplo, ahí está. Y nuestra boleta, tenemos un soporte universal que tiene una llave de la boleta. Utilizaremos un indicador que siempre viene con un gotero. Un gotero. ¿Y qué más nos haría falta? Bueno, aquí en la bureta tendremos una disolución. Comúnmente, ahorita le explico, hay una excepción, una disolución de concentración e identidad conocidas. ¿Ok? En cambio, el analito será de concentración o identidad desconocida. Por ejemplo, el analito puede ser algún ácido orgánico que queremos nombrar, y a partir de una tabla con datos de ácidos orgánicos podemos determinar la identidad de ese ácido orgánico. O tenemos una disolución de vinagre, por ejemplo, queremos saber cuál es su concentración, y a partir de aquí del titulante, a ver, lo voy a anotar, que se llama disolución titulante, podemos determinar la concentración del analito, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y tendremos varios tipos de titulación. Por ejemplo, y las más utilizadas son neutralización. No, digo. Es titulación ácido-base, en la cual se usa una neutralización como reacción. Hay titulaciones redox, en las cuales se utilizan obviamente reacciones redox. Hay titulaciones por formación de complejos, que también son conocidas como complejometría. Y hay una titulación que era la que yo me estaba queriendo acordar, que es la reacción, no recuerdo si es electrolítica, electrónica, galvánica, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una titulación en la cual se va calculando el potencial de
el potencial eléctrico de la disolución mientras se va titulando hasta llegar a cierto potencial eléctrico. Es una locura de tipo de titulación, pero ya requiere estar midiendo la conductividad eléctrica en todo momento. No vamos a ahondar mucho en eso. Si llegamos a hacerlo, ya va a ser de los últimos temas e incluso después de haber estudiado complejometría, que ya se me hace muy mucho. De momento, quédense en ácido base, redox y formación de complejos, que son las más importantes y las más usadas. Entonces, ahorita voy a mostrar algunos ejemplos de titulación. Les decía que comúnmente en la bureta va la disolución titulante, que es la de concentración e identidad conocidas. A veces, algunas prácticas, pudiéramos decir, involucran que sea al revés, que sea la disolución titulante la que tiene la concentración o la identidad desconocida. Comúnmente la concentración más que la identidad, la concentración desconocida, que es algo que se llama como titulación inversa. Creo que a Didier nos te tocó ver una de esas, creo que sí, porque me acuerdo haberla visto en alguna de las últimas 2 olimpiadas. Titulación inversa en la cual había que darle nombre a donde nuestro analito iba en la bureta y nuestra disolución titulante iba en el matraz Erlenmeyer en la parte de abajo. Es un caso muy específico y como les dije al comienzo, comúnmente ya les van a decir cómo va el asunto, no tienen que inventarse nada durante ese proceso. Entonces, quizás ustedes vean mi esquema y les parezca un poco feo, y si es un poco feo, sí, qué bueno que me recuerdas. El ejemplo que les ponía ahorita de que hablaba Didier, que ya decía yo que me sonaba, era una titulación de un agua, ¿cómo se llamaba? Agua regia, que iba a partir de una titulación inversa. Agua regia, si le investigan, el agua regia es una disolución de ácido clorhídrico, pero creo que tiene otro ácido. No me ha dado mucho caso, no me acuerdo. Y entonces se tenía que investigar cuál era la concentración de los elementos que componían esa agua regia a partir de esta titulación inversa. Es un caso como muy particular, y ahí comúnmente no se ve una titulación inversa, comúnmente es como la que les muestro. Pero aún así, en química, a veces los descubrimientos se hacen mediante algunas reacciones inesperadas. Entonces, voy a detenerme un poco en la plática y les voy a mostrar algunas, ¿cómo decirles? Algunas titulaciones. A ver, ¿dónde está? No los estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, ahí está. Por ejemplo, ahí les estoy mostrando en la imagen una titulación ácido-base con fenolftaleína. Ya les había comentado que era la fenolftaleína. En este caso, ¿cómo decirlo? En el primer estado, en el vaso de precipitados 1, ojo, les comentaba lo del matraz Erlenmeyer hace rato, que comúnmente se utilizaba para titulaciones. Bueno, cuando el presupuesto es limitado, olvídense de estar dándonos el lujo de comprar vasos Erlenmeyer para hacer titulaciones nada más. Cuando el presupuesto es limitado, el material se usa para todo. Claro, obviamente no vamos a tratar de que siempre usar un matraz Erlenmeyer para hacer una titulación, pero si no se puede, un vaso de precipitados funciona. Regresamos. En el primer momento, tenemos que la disolución que está aquí en la primera imagen es de color transparente. Ya para este punto ya se añadió fenolftaleína. Al ser transparente la disolución, o al no tener color, mejor dicho, nos quiere decir que todavía está en un estado ácido. Todavía tenemos iones H más ahí, sin reaccionar. En el segundo estado vemos que cambió el volumen, es decir, se ha ido añadiendo nuestro titulante,
pero aún sigue teniendo un pH ácido. Entonces, todavía hay iones H+ sin reaccionar aquí. Y en el tercer momento, en la tercera fotografía, vemos que ya tiene un color morado. Es decir, ya todos los iones H+ ya reaccionaron en el vaso de precipitados y ya tenemos un medio más básico. Es decir, hay más iones OH- aquí. Uy, denme un minuto. ¿Ok? Esa es la característica de la titulación ácido-base. Y entonces, ¿qué otras características podemos ver en la titulación ácido-base? Bueno, aquí vemos otro ejemplo, donde vamos utilizando. Bueno, si graficamos las titulaciones ácido-base, vamos a ver una gráfica así como esta. Suponiendo que vamos midiendo el pH en cada momento, conforme vamos aumentando el volumen, podemos ir viendo que la gráfica se va a ver así. ¿Ok? Esa línea punteada que está así vertical es el punto de equivalencia, en donde el pH, en este caso, va de un medio ácido a un medio básico. El pH va a aumentar demasiado rápido y luego va a empezar a aumentar más lento. Aumenta lento, aumenta rápido, aumenta lento. ¿Ok? Es la característica del pH en una neutralización. Así se comporta. ¿Ok? Entonces, y por último, un último término importante es el punto de equivalencia. En este caso, lo mismo, vemos que en este caso iniciamos con un medio básico y terminamos con un medio ácido, conforme vamos aumentando volumen. En este caso, el punto de equivalencia es el punto en el cual tenemos la misma cantidad, bueno, mejor dicho, donde todos los iones, en este caso OH-, han reaccionado con un ion H+, y tenemos un pH neutro, es decir, el punto en el que no hay un reactivo en exceso, sino que los dos están iguales, no hay un limitante y un exceso. ¿Ok? Espero que mi definición se haya entendido. Donde la proporción molar es 1:1, así de fácil, donde un mol de H+ ya ha reaccionado con un ion H+ ya ha reaccionado con un ion H- o H-, no hay más y no hay menos. ¿Ok? Es una definición un tanto burda, realmente la definición como tal de punto de equivalencia es el punto en el que todos los iones H+ presentes en la disolución han reaccionado con los iones OH-. Pero aquí estamos como para un término un poco más burdo. ¿Ok? Y ese punto de equivalencia depende mucho de la estequiometría de la reacción. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una neutralización de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, que es un mol de H+ por un mol de OH-, que una reacción de hidróxido de bario, que tiene dos iones OH- con ácido clorhídrico, que solo tiene un ion H+. Se va a requerir el doble de moles de H+ para reaccionar con todo el hidróxido de bario. Por ejemplo, ¿ok? Entonces, para ir viendo un poco más, a ver si... no, este era cálculos. No. A ver, voy a mostrarles un vídeo de titulación, a ver si el vídeo se ve bien. No lo dije en la clase pasada, en esta lo voy a decir. Va a ser un vídeo dentro de un vídeo. Para quien esté viendo esto en repetición en YouTube. Uy. Voy a compartir. Ok, ahí está. Entonces, voy a ver si llega a ver algo. Pues les puedo poner todo el vídeo para que vean algunas cositas y vamos comentando. Recordad que en el episodio anterior preparé una solución 0,5 molar de ácido clorhídrico. Hoy voy a realizar una valoración ácido-base basándome en este ácido clorhídrico y utilizando hidróxido de sodio. Creo que vimos este video la vez pasada, pero
Vimos la parte más teórica de la reacción de neutralización. Lo que comentaba la clase pasada es que algunas reacciones, por ejemplo, esta neutralización, o comúnmente todas las neutralizaciones, van a ocurrir en medios acuosos, es decir, se va a requerir que los dos reactivos estén disueltos en agua. En esta ocasión venimos a ver la titulación. Junto con la parte Y la trasvaso al pequeño matraz. Las pipetas están calibradas para que esta pequeña cantidad de líquido que queda en la punta se deba desechar, o sea, nunca hay que forzar a que salga. Y añado unas gotas de solución de fenolftalina. Bueno, vamos por partes. Les comenté que las pipetas sirven para transportar líquidos. Y la trasvaso al pequeño matraz. Solo sirven para transportar líquidos. Las pipetas están calibradas para que esta pequeña cantidad de líquido que queda en la punta se deba desechar, o sea, nunca hay que forzar a que salga. Y añado unas gotas de solución de fenolftalina. Les recuerdo, la fenolftaleína es el indicador ácido base que vamos a Con 2 o 3 para gotas esta es reacción. suficiente. Con 2 o 3 gotitas es suficiente, no hace falta que le pongan Lo agito un poco otro. y lo coloco debajo de la bureta, pero con un fondo blanco para que podamos ver bien el cambio de color. Eso es importante. Si no tienen un papel blanco como tal, pueden utilizar una servitualla. Es lo mismo, pero más barato. De hecho, lo importante del tener un papel blanco es que puedan ustedes ver en qué momento cambia de color la disolución. Ahora pondré en la bureta la solución que he preparado antes de hidróxido de sodio. Esta bureta tiene la boca muy estrecha y por suerte he encontrado este embudo pequeño, dado que los embudos de vidrio que tengo no pasan por aquí. Bueno, lo que yo les comentaba es que primero la bureta no es tan ancha, entonces se requiere un embudo en específico. Y comúnmente, para transportar algunos líquidos, si el material nos lo permite, es mejor transportarlos por medio de un vaso de precipitados que tiene como que la boquilla. Y ahora voy a verter parte de la solución de hidróxido de sodio que acabamos. Como jarrita. Aquí se está introduciendo, pero lo que nos importa está aquí más adelante. Ok, la bureta, como yo les comentaba, en la parte superior está calibrada con 0, no sé si lo alcanzan a ver, hay un 0, luego aquí hay un 0.5, luego hay un 1. Entonces, conforme vaya disminuyendo hay como una curvita de agua aquí, por efecto del agua, conforme vaya disminuyendo va a ser el volumen que Y aquí se va la tenemos gastando engrasada. del líquido, ¿ok? Así está diseñada la bureta. Ahora bajaré un poco la bureta para que asome por la boca del matraz. Esa es una conveniencia más técnica, más de manejo instrumental. Y voy abriendo la llave para hacer la valoración. Conforme la solución de hidróxido de sodio se mezcla con la de ácido clorhídrico, el pH va subiendo, hasta que llegamos al punto de equivalencia en el que habrá la misma cantidad de ácido clorhídrico que de hidróxido de sodio, o mejor dicho, de iones H+, procedentes del ácido clorhídrico, e iones OH- procedentes del hidróxido de sodio. Estoy dejando que caiga gota a gota despacito. Con una mano agitamos el matraz y con la otra controlamos la llave. Van a ver que conforme van cayendo las gotas, al menos en este punto de la reacción, se va formando un color morado en algunas líneas de color morado. Eso significa que es la zona por donde están pasando los iones OH- antes de que se empiecen a diluir en la solución. Es muy bonito verlo. Y claro, lo mezcla un poco más para que se diluyan un poco más en la reacción y siga reaccionando los iones OH- con los iones H+. Por eso se pierde como el color, se va desvaneciendo. Parece que ya nos estamos acercando. Paro. Ok, ahí él dice que para,
porque ya está viendo que la disolución está tomando un color morado. Entonces es probable que si no ya está en un pH básico, ya casi todos los iones H+ han reaccionado. Entonces empieza a detener el ritmo yendo un poco más lento para primero dar tiempo. En este caso, como ya no quedan tantos iones H+, se tarda un poco más la reacción en efectuarse entre H+ y OH-, y entonces se está dando un poco de tiempo a que reaccionen para mayor precisión en el cálculo, ¿no? Y es lo más conveniente para hacer un cálculo un poco más certero. Ya hemos llegado al punto de equivalencia. Fijaos que está entre que quiere y que no quiere. Como se puso transparente de nuevo, significa que todavía hay iones H+, y hay una buena cantidad. Quizás no muchos como al inicio, pero todavía hay. Entonces quiere decir que en este punto los iones H+ están en exceso aún. Por muy poco, pero aún. Se añade una gota más, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Ahí, en ese punto, significa que ya todos los iones H+ han reaccionado. Para que una gotita, que vieron al comienzo como las gotitas iban formando como que unas líneas color moradito y luego se desaparecían, aquí fue al revés. Cayó la gota y casi todo se puso color morado. Significa que ya todos los iones H+ han reaccionado y hay un exceso de iones OH-. Es un... ¿cómo decirlo? Muy curioso, muy particular, muy peculiar, cómo una gotita es capaz de hacer una gran diferencia. Una simple gota lo que ha conseguido. Y para eso era la hoja blanca, para observar con mejor detalle el cambio de color del indicador, o como se le llama también, que es el viraje del indicador. Y tenemos una lectura, observad que está entre el 9,5 y el 10 centímetros cúbicos de 9,8. Aquí la idea es que vamos a ver la bureta y vamos a observar en dónde se ubica más o menos esta línea, esta como curvita que forma el agua, que si no recuerdo mal se le llama menisco, y vamos a ver como por dónde queda más o menos en qué línea de la bureta, a fin de determinar cuánto volumen de aguas de hidróxido de sodio se ha utilizado. De hecho, siguen los cálculos, también los voy a colocar. Por tanto, la solución de hidróxido de sodio tiene un poquito más de molaridad que la de ácido clorhídrico. Vamos a calcularlo. Tenemos la reacción HCl más NaOH para dar NaCl más H2O. Es decir, neutralizamos el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio para dar sal común, que es neutra, y agua. Tenemos 10 centímetros cúbicos de HCl 0,5 molar, que son 0,5 moles por litro o 1000 centímetros cúbicos. Por tanto, 10 centímetros cúbicos, que son 0,01 litros, por 0,5 tenemos 0,005 moles de HCl. Una molécula de HCl reaccionará con una molécula de NaOH, o un mol de HCl reaccionará con un mol de NaOH. Como hemos utilizado 0,005 moles de HCl, se habrá neutralizado con la misma cantidad de moles de NaOH. Por tanto, los 9,8 centímetros cúbicos de disolución de NaOH que hemos utilizado contienen 0,005 moles de NaOH. Como la molaridad son los moles divididos por litro, tenemos 0,005 moles de NaOH entre 0,0098 litros de disolución. Y resulta una disolución 0,51 molar. Es decir... Ok, si lo entendieron, bien, si no, va mi explicación. Lo que hace es que si recuerdan, yo les dije que el titulante tiene una concentración e identidad conocidas. Bueno, en este caso, el ácido clorhídrico HCl es el titulante, pues tiene una identidad conocida. Sí, tiene una identidad y una concentración conocidas. Entonces, como sabemos, el volumen, ya sea en mililitros, en este caso centímetros cúbicos, pero son mililitros también, un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Como tenemos mililitros y tenemos la concentración molar, podemos determinar el número de moles de ácido clorhídrico que se utilizaron, que reaccionaron, mejor dicho.
y a partir de la relación estequiométrica, que en este caso ácido clorhídrico con hidróxido de sodio es una relación estequiométrica 1 a 1, es decir, un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de NaOH o una molécula de ácido clorhídrico reacciona con una molécula de NaOH. Hacemos la relación estequiométrica y tenemos los moles que se utilizaron de NaOH. Ahora, como también conocemos, en este caso fue una especie de titulación inversa donde nuestro titulante era el de la bureta, como conocemos también el volumen que se utilizó de NaOH y tenemos los moles que reaccionaron de NaOH, podemos dividir los moles por el volumen. Y tenemos la concentración que era nuestro objetivo a conocer en esta titulación. ¿Ok? Para esto sirve una titulación. La titulación nos permite determinar la concentración, la cantidad, la masa, la identidad de nuestro analito, que es nuestra incógnita. Es como cuando buscamos X en matemáticas. Bueno, nuestra X es la concentración, el volumen, la molaridad, la masa, lo que queramos del analito. Suena feito el nombre, pero así se nombra. ¿Ok? Entonces, ya vimos titulación, instrumental. Bueno, voy a buscar otro tipo de titulación ácido base, únicamente como un extra. A ver si nos lo deja. O busco una complejometría. Estaría interesante buscar una complejometría, a ver si para mostrarles. A ver si me deja. Mientras busco algún video padre así de titulación. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Si es así, entonces seguimos. Voy a ponerles algún ejemplo quizás de... Voy a enviarles ejercicios de... de estequiometría, pero ya relacionado así con titulaciones ácido-base. ¿Qué es estequiometría? Ya vieron que es muy sencilla, es únicamente una aplicación de la estequiometría. En este caso vamos con... Bueno, es como que más ejemplificado, más directo. Bueno, mejor dicho, más desplegadito, más como una práctica de escuela. Los materiales reactivos a utilizar son los siguientes. Comenzamos preparando la muestra del vinagre para su determinación. Ok, prometo no hacer muchas pausas. En este caso, en esta práctica se busca determinar la concentración, el pH del vinagre. Voy a mostrarles todo el procedimiento experimental de la neutralización y ya cuando lleguemos a la determinación del pH del vinagre vamos a detenernos un poco para que yo les explique más o menos rápido qué están haciendo, aunque lo vamos a ver un poco más adelante. Para ello, y con ayuda de una mezcla previamente homogeneizada con el vinagre, realizaremos una adición 1:10 con agua destilada en una matraz evaporada de 100 ml. Lo siento, tengo que parar porque quiero que vean agua destilada en una matraz. Pueden ver que esa es una pipeta aforada. Entonces, lo que esta chica busca es que el vinagre llegue a esa línea café que es el aforo, que es donde tenemos exactamente 10 mililitros. 100 mililitros. Y cargaremos homogeneizado con el disolvente utilizado en la preparación de la disolución. Otra vez, paro. Ahí está preparando la disolución. Ya es un matraz volumétrico. Ya no voy a hacer más pausas. Una vez transferidos los 10 mililitros al matraz, añadimos agua destilada y engrasamos con cuidado y con ayuda de 50 gotas o pipeta Pasteur hasta engrasarse o afuera. Recordad que debemos colocar dicha marca a la altura de los ojos para terminar el proceso de adición de agua. Ok, eso es un dato extra a considerar. La línea que viene en aquellos instrumentos aforados como la pipeta o el matraz debe quedar a la vista de los ojos para tener la mayor precisión posible. Es una regla por una cuestión de perspectiva de óptica, mejor dicho. Una vez preparada la disolución, agitamos bien para que se mezclen los dos líquidos y se homogeneice bien su contenido.
Como dato extra y nada más para que quede claro, este proceso en el cual agarraron una muestra de vinagre y le añadieron más líquido es lo que en la clase pasada llamábamos como dilución. Por si quedó la duda, la dilución es que es una disminución de la concentración por efecto del aumento del volumen por medio de agua, de más disolvente. Uy. Para llevar a cabo la valoración del vinagre, cogeremos una alícuota de 10 mililitros, que transferiremos de manera precisa a una RML. Para ello añadimos parte de la adición del vinagre a un vaso que tiene que estar limpio y seco u homogenizado con un poco de disolución. Y medimos con precisión con ayuda de una pipeta que homogenizaremos previamente. La alícuota es la muestra el volumen de muestra que vamos a utilizar. En este caso ellos mencionaron aquí en el video que se iba a tomar una alícuota de 10 mililitros. Es decir, la muestra va a tener un volumen de 10 mililitros. Transferimos la alícuota a valorar al RML, que nunca se homogeniza con la muestra a valorar. Solamente se lava bien con agua destilada. Para realizar esta valoración ácido-base, vamos a utilizar como indicador la fenolftaleína, añadiendo 2 o 3 gotas del mismo antes de comenzar el proceso. Recordamos que antes de comenzar la valoración y empezar la adición de nuestro reactivo valorante, el óxido sódico, debemos conocer el volumen inicial del mismo que contiene la bureta. A veces en la bureta no se calibra en ceros porque es mucho reactivo a utilizar, o en este caso está muy alta la bureta, también es mucho. Entonces lo único que se hace es que se comienza a partir de un punto y se anota como volumen 1, y cuando termine de valorar vamos a volver a medir el volumen 2, y ya nada más vemos una diferencia de volumen. Con cuidado comenzamos la adición gota a gota de forma continua y con presteza hasta el viraje del indicador. Recordamos que la fenolftaleína es incolora en medios ácidos. Ahí está una forma, ¿cómo decirlo? Es lo que yo les comentaba, que es la practicidad ergonómica del matraz Erlenmeyer. Nos sirve para mezclar mucho más fácil la disolución. Y rosa en medios básicos. Por tanto, cuando la primera gota de reactivo valorante tiña la disolución de rosa, habremos llegado al punto final de la valoración y dejaremos de añadir hidróxido sódico. Una vez finalizada la valoración, anotamos el volumen final medido en la bureta con el objetivo de conocer el volumen utilizado del reactivo valorante usado para la determinación, y así poder realizar los cálculos estequiométricos. Aquí van a ver que es un morado medio papujo, a diferencia del morado que veíamos en el otro video, en el anterior. Ya es una cuestión más de cada quien, de qué color quiere teñirlo, pero se recomienda que sea lo más papujo posible, lo más tenue posible. En cuanto esté el morado tenue y que esté, por ejemplo, ahí, que ya no hay manera de cómo se vuelva nuevamente incoloro. Este procedimiento por explicado. También, ese es otro dato. A veces se realiza el procedimiento experimental 2 o 3 veces a fin de que tengamos varios datos de comprobación. No sé si recuerdan, en el método científico hay una parte que es que todos los fenómenos deben ser replicables. Bueno, aquí utilizamos ese principio para confirmar nuestros datos y que tengamos más o menos un estándar de los datos, ¿no? Ya es una cuestión más de laboratorio que veríamos en alguna clase si ya vamos
ya con los últimos seleccionados al final, ya tendríamos una clase específica de manejo de laboratorio, pero es una norma que se hace comúnmente en laboratorio. Finalmente, con el volumen medio de reactivo valorante utilizado para las tres determinaciones y teniendo en cuenta las relaciones estequiométricas de la reacción volumétrica, podremos determinar los milimoles de ácido acético de la alícuota analizada. Luego, con esa ecuación que aparece en pantalla tiene sentido nada más porque el ácido acético reacciona de manera 1 a 1 con el hidróxido de sodio. Entonces, se vale la simplificación que hicieron, únicamente como dato. Los milimoles podremos calcular el grado de acidez del vinagre analizado, que coincide con el porcentaje peso-volumen con los gramos de ácido acético por cada 100 mililitros de vinagre, teniendo en cuenta, claro, la dilución realizada para la preparación de la muestra. Esperamos. Ok, aquí ya no se tomaron en cuenta los cálculos, pero realmente no, los cálculos no eran lo que me interesaba ahorita. Más que nada por el vinagre en específico. Nada más para dejar fuera de dudas en el video, el vinagre es un ácido débil, por lo cual requiere un tratamiento especial al momento de estar hablando de concentraciones, pues hay unas cosas que hay que tomar en cuenta al momento de calcular pH, concentraciones, masa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya las veríamos en otro video, no, en otra clase. Ok, cierro el video grabado de la clase.